Bueno, mi nombre es Antonio García Salas, de ITAE, y apasionado también de este mundo, y agradezco profundamente la invitación que nos han hecho, tanto a Francisco Morcillo de MB3 como a Manuel Beato de Garrigues, de coordinar esta mesa o presentarla o moderarla, ¿no? Entiendo, obviamente, que en este mundo que hace 2 o 3 años pues éramos muy pocos los que nos movíamos o intentábamos hacer un poco proselitismo del concepto de Smart City, pues nos ha obligado también a estrechar nuestra colaboración, y en los actos, tanto que organizamos el año pasado, en la primera expoconferencia de espacios urbanos inteligentes, como la que se celebrará la semana próxima, pues estamos las 3 empresas también conjuntamente, aunque Francisco, como ha comentado antes, no nos podrá acompañar, al menos físicamente. Esperamos que virtualmente pues estará en Ecuador en otro evento. La mañana de hoy me asusta para el encuentro que vamos a tener la semana que viene, porque habiendo sido o teniendo un enfoque tan, digamos, especializado desde el aspecto de la ciudadanía, yo creo que cada intervención daba para estar debatiendo 4 días, ¿no? Este es un concepto que está, no diría en evolución, sino en construcción, y que cada uno nos hemos ido acercando inicialmente desde una cara, de un matiz, y podíamos solo hablar desde ese aspecto. Obviamente, en una mesa de cooperación público-privada que intenta ver o fomentar algo que hemos estado hablando anteriormente con tanta intensidad como es la necesidad de la cooperación, pues daría para que además fuese una mesa de 25, 30 o 40 empresas distintas, con visiones muy distintas cada uno, y cada palabra o cada término, cada uno le podemos dar enfoques distintos. Voy a dar paso ya a las intervenciones, que creo que es lo que todos estamos esperando, y a ser posible para ver si después podemos dar paso también a intervenciones del público, que hasta ahora pues hemos estado recibiendo, pero creo que no nos hemos atrevido a romper el hielo de la intervención. Y 5 visiones posibles vamos a pedir de esta intervención, colaboración público-privada, que si parece, bueno, vamos a empezar por orden de aquí, de cercanía, de proximidad, para dejar en último lugar a la visión más jurídica de Alicia. Bueno, Alejandro Hernández René, que es también otro apasionado de la innovación, no solamente porque una de sus últimas responsabilidades estaba relacionado con la innovación. Yo lo conocí hace 20 años, desgraciadamente digo hace 20 años porque hace muchos años ya lo que nos conocemos en Bruselas, cuando estaba allí en la oficina de Extremadura en Bruselas, pero ha pasado por muchísimas responsabilidades, tanto públicas como privadas, pero siempre muy relacionada con la innovación y con la participación. En estos momentos pues lleva responsabilidades, de nuevo ha retomado sus responsabilidades en la Fundación Maimona de Desarrollo Local, y un tema de sus últimas apasionantes aportaciones, o que ha compartido con todo el mundo, un resumen de su tesis sobre desarrollo local. Hablando de este tema de colaboración público-privada, desde la visión de la ciudadanía, Alejandro, si quieres hacer la primera propuesta o las primeras reflexiones. Bueno, ante todo tengo que decir que me honra mucho estar primero en la Asamblea de Extremadura, que siempre me emociona, aunque suene un poco cursi, pero creo que corresponde, y en representación del tercer sector, que es para lo que me han pedido que venga, lo cual me honra doblemente, ¿no? Y aunque no está de moda tampoco, pues quería también rendir un homenaje a los políticos, porque creo que están haciendo cosas en esta casa interesantes, mucho. Han sido capaces de hacer una ley de gobierno abierto que de verdad es modélica, y hasta parece que van a ser capaces de ponerse de acuerdo en materias muy importantes para el futuro de Extremadura, como son la innovación, la universidad y los fondos europeos. Así que, como digo, aunque no esté de moda, mi sentido homenaje, y aunque no estén aquí, que me escuchen, que se queden estas palabras aquí. Yo, como tengo los 2 minutos de rigor, me he transmitido un PowerPoint analógico, se lo he pedido a Paco, así que os voy a transmitir 4 ideas. A ver qué os parece. La primera es una constatación, ¿de acuerdo? Esto lo decía Hayek, que es de los que ha investigado en materia de conocimiento y economía. Decía: el planificador social no dispone de todo el conocimiento que le permitiría el dominio de los acontecimientos, es decir, ejercer como planificador de verdad. Porque somos humanos y estamos limitados, entonces tiene que actuar como pueda
con el conocimiento que puede alcanzar, para cultivar el crecimiento económico a la manera en que el jardinero actúa con sus plantas, decía Hayek. Bueno, asumida esa limitación, y esto es una constatación, tenemos una intuición que es la siguiente. Como sabéis, en griego nous es inteligencia, y hay dos personas, Bernatsky y Teilhard de Chardin, que a principios de siglo escribían acerca de la noosfera y pensaban que era un estado último al que deberíamos de llegar en la humanidad. Yo creo que nosotros hemos pasado a la web 2.0, donde estamos ahora, pasando primero por la 1.0, que era la fase de comunicar, a una fase de compartir, y que estamos en puertas de esa noosfera, que sería la web 3.0. ¿Eso qué es? Pues la noosfera sería el espacio para coanalizar, analizar juntos, para decidir juntos y también para asumir juntos lo que resulte de esas decisiones. Es decir, sería el espacio propio de la noocracia, que decían ellos, o sea, el poder de la inteligencia colectiva. Esto es una visión, es una intuición. Yo, modestamente, creo que el desarrollo, lo ha dicho un poquito por encima Antonio, y esta es mi hipótesis, el ciclo del desarrollo es relativamente simple. Hay una serie de instituciones, y entender instituciones no como esta que nos acoge solo, sino como las empresas, como las familias, como las normas que nos regulan. Estas instituciones, estas normas, estas formas que nos damos, primero ayudan a resolver problemas, pero sobre todo deben de ayudar a crear capacidades. Capacidades en las personas y capacidades en las comunidades, capacidades comunitarias. Y esa es la frase clave para mí en todo el mundo de los SMART. Esas capacidades a su vez son capaces de reforzar las instituciones. Si tenemos a personas y a colectivos capaces, tendremos un sistema que funcione. Y como conclusión, hay un programa europeo en el que participamos de cooperación transfronteriza, y con un proyecto que se llama Alphenis RIP. Había una frase preciosa que es nuestra creencia personal en el tercer sector en general, que es que la riqueza no está en las cosas, sino en las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Además, me entusiasma que se mencione a Hayek, que aunque le dieron un premio Nobel por Economía, realmente, como muchos de estos, a la vejez se hacen grandes filósofos, y su último libro, La fatal arrogancia, me parece que es un magnífico libro de lo que es sociedades emergentes o sistemas complejos emergentes, que tanto tiene que ver con la Smart City. A continuación, va a hacernos su primera reflexión Juan Pablo Merino Guerra, de Fomento, Construcciones y Contratas, o FCC, perdón, ahora es así, ¿no? Director de Marketing Corporativo y de Marca, y además, bueno, es profesor colaborador de SIC en el área de posgrado y miembro de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Esta mañana se ha hablado mucho de la recogida de residuos inteligentes y demás, de lo que tanto aportaciones estáis haciendo vosotros. Por favor. Muy bien, buenos días, casi buenas tardes. Muchas gracias a la organización por contar con FCC como ponente en esta mesa de empresas. Yo, como siempre hago en mis intervenciones, voy a empezar con un planteamiento absolutamente crítico, y es que siempre que venimos las empresas a participar en estos debates nos ponen los últimos, y casi siempre se ha ido todo el mundo ya, sobre todo los políticos, con alguna honrosa excepción que veo por ahí que se ha quedado, pero normalmente siempre somos los últimos y prácticamente nadie quiere escucharnos, o muy poca gente quiere escucharnos. En segundo lugar, quisiera decir que estamos hablando de ciudadanos para ciudades inteligentes, y no es una crítica a Fran, ni a su organización, ni a Garrigues, el Dios me libre, pero los ciudadanos no han estado presentes ni representados aquí. Entonces, como que se echa de menos que esos ciudadanos tengan voz y voto, ¿no? Y más si es en la Asamblea de Extremadura. Dicho eso, yo creo que, y voy a dejar algunas pinceladas porque con el tiempo que tenemos tampoco da tiempo a mucho, ¿no? Creo que se ha hablado aquí de colaboración público-privada, y evidentemente yo represento una empresa del sector privado, pero que lleva 110 años colaborando con la Administración. Nuestro primer contrato de colaboración con un ayuntamiento fue en 1911,
con el Ayuntamiento de Barcelona para gestionar el alcantarillado del ensanche, ¿no? Por tanto, creo que algo de experiencia tenemos. Y en Mérida, pues como todos sabéis, estamos muy implantados. Aparte de la gestión del ciclo integral del agua, pues llevamos la recogida de residuos, la limpieza de las calles y el adecentamiento de parques y jardines. Por tanto, creo que somos una empresa que sabe muy bien lo que es una ciudad y lo que es dar calidad de vida a una ciudad, porque participamos en 3 de los servicios básicos que las ciudades necesitan: la gestión integral del agua, la gestión de los residuos, la limpieza de las calles y la generación de infraestructuras. Antes se hablaba alguien aquí de crear la Smart Región en vez de la Smart City. Efectivamente, no olvidemos que las ciudades, y decía Pilar que es el siglo XXI, el siglo de las ciudades, pero no olvidemos que las ciudades no son un ente en sí mismo y no pueden estar aisladas y necesitan infraestructuras para comunicarse entre ellas. Por tanto, digo que una empresa como la mía participa en los 3 servicios básicos que facilitan la ciudad, que facilitan la calidad de vida en las ciudades. Sin los servicios que una empresa como la nuestra presta, una ciudad no es que no sería inteligente, no sería ni siquiera listilla, porque no sería ni siquiera ciudad. Y sin embargo son unos servicios que no se ponen en valor. Un reciente estudio que nosotros hemos realizado dice que en 15 ciudades españolas dicen que los ciudadanos no perciben el valor de los servicios básicos, es decir, la basura, el alcantarillado, el agua, salvo que se los induzcamos. Si tú le dices a un ciudadano, ¿en qué ciudad quieres vivir? Pues te dice que tenga wifi, que tenga discotecas, que tenga sanidad, que tenga transporte, que tenga un montón de cosas que por supuesto son necesarias, pero nunca dice que tenga un buen servicio de gestión del agua, o que tenga un buen servicio de recogida de residuos, o que tenga un buen servicio de limpieza, salvo que se lo induzcas. Y cuando se lo induces, el ciudadano dice, hombre, por supuesto, es que eso va implícito en la ciudad. Pues no, señores, eso no va implícito en la ciudad, eso cuesta mucha pasta. Alguien ha dicho antes que uno de los mayores gastos de una ciudad es precisamente la limpieza, la recogida de residuos, y es cierto. Es cierto. De ahí la importancia que tiene esa colaboración público-privada de administración y empresas para dotar de calidad de vida a las ciudades. Pero ese triángulo que en la base puede tener la administración y la empresa privada, en el vértice superior debería tener al ciudadano como prestatario o como receptor, de esos servicios. Y si un ciudadano no percibe el valor de los servicios básicos, yo no sé si es decir que no es inteligente. No, yo creo que es que no está informado. Por tanto, una de las labores que tiene la administración y que tenemos las empresas es informar, formar y comunicar con el ciudadano para que perciba que lo que tiene en su ciudad es algo que debe cuidar, en lo que debe implicarse, en lo que debe participar. Pero debe ser la administración y las empresas como colaboradoras de la administración los que hagamos posible que ese ciudadano esté informado, formado, y una vez que consigamos eso, seguramente se implique en la gestión de la ciudad. No me quiero extender mucho, pero sí me gustaría decir que las soluciones no son únicas para las ciudades. Depende de la ciudad, la solución debe ser distinta. Aquí se ha hablado de, por ejemplo, la integración de servicios. Creo que lo comentaba esta mañana Pilar Conesa. La integración de servicios depende de la ciudad en la que se haga. Porque en Madrid, por ejemplo, donde nosotros tenemos mucha participación y mucho trabajo con el Ayuntamiento, la integración de servicios va a acarrear algo que hoy día es una lacra, y es una pérdida de puestos de trabajo. ¿Están las ciudades y los ayuntamientos dispuestos a asumir la pérdida de puestos de trabajo en aras de esa supuesta sostenibilidad de los servicios? Pues eso es una reflexión muy interesante, pero que yo creo que a veces el político, y ahora me meto con el político nos traspasa a las empresas privadas y diciendo resuélvemelo tú, cuando es una cuestión que debería estar resuelta mucho antes, con un cambio en la legislación, con unos pliegos más de acuerdo con la realidad social, etcétera, etcétera. Y yo creo que ya hasta ahí hemos llegado. Gracias. Y vamos a dar el turno ahora a la empresa tecnológica. Esta mañana hemos hablado mucho de tecnología
y Atos es uno de los referentes en soluciones tecnológicas. Darío Alberto Ferraté es director de estrategia de MyCity Solution de Atos y ingeniero de telecomunicaciones y electrónica. Hola, buenos días a todos. Primero, antes que nada, dar las gracias a la organización por esta oportunidad y por estar en este entorno tan bonito. Realmente es la primera vez que estoy aquí, me quedé maravillada. Cuando entré aquí no había nadie y pude ver el suelo, bueno, todo esto estupendo. Una de las cosas que quería comentar yo, bueno, no sé si todos conocéis a Atos, pero no voy a extenderme ni voy a contar mucho más de la empresa, simplemente una mención que siempre hago porque creo que es bastante curioso. Somos los partners tecnológicos a nivel mundial de los Juegos Olímpicos y como parte integradora de todos los sistemas de información y todo lo que se mueve alrededor de los Juegos Olímpicos, creo que tenemos una pequeña experiencia en cómo se gestiona una ciudad, o más o menos una ciudad tecnológicamente, creo, lo estoy diciendo, en el sentido que hay que mover muchísima gente, hay que coordinar muchísimas actividades en muy poco tiempo para millones de personas que se desplazan de un lado a otro durante esos 15 días de juegos. Yo en esta jornada me he sentido tocado por varias partes. Como empresa de tecnología de la información, obviamente somos, la tecnología es una parte o es una herramienta, está claro. El valor principal lo tienen los ciudadanos, para mi punto de vista, para nuestro punto de vista a nivel de Atos. Los ciudadanos tienen que saber qué es lo que quieren, cómo lo quieren, y las administraciones, además de gestionar bien y hacer una serie de actividades y, obviamente, tener el conocimiento que tienen, son los que tienen que llevar a cabo los diferentes proyectos. Pero creo que la voz de los ciudadanos es fundamental. Hoy por hoy no se entienden que se puedan hacer obras para la ciudadanía que no la encuentran necesarios y se gastan una serie de euros en eso, cuando hay otras necesidades básicas que no están cubiertas. El ciudadano ya empieza a quejarse bastante de todas las cosas. Y nosotros, como empresa de tecnología de información, simplemente lo que hacemos, digo simplemente, pero no es tan simple, es tratar de poner esa tecnología de la información, esos sistemas, esas soluciones al alcance de las ciudades, de los ayuntamientos, de los ciudadanos y, por supuesto, de empresas como FCC para que optimicen sus servicios, optimicen sus sistemas, optimicen su forma de trabajar y, bueno, entre todos podamos hacer que las ciudades sean más sostenibles. Yo no hablaría de inteligencia como tal, y eso que vengo de ese sector y mi título dice, o mi cargo dice en director de estrategia de ciudades inteligentes, pero creo que es más sostenible, con mejor calidad de vida para los ciudadanos, con soluciones sostenibles en todos los sentidos y eficientes. Está claro que tienen que ser eficientes. Obviamente los temas como el agua, lo que comentaba Juan Pablo, es importantísimo. La gente no ve o lo tiene como implícito que las ciudades tengan agua, que tengan un servicio de basuras correcto, que el sistema de limpieza sea correcto, y nos damos cuenta cuando empieza a desaparecer ese servicio correcto que ahí está fallando algo y que no tenemos esa calidad de vida. Hay cosas que son muy sencillas de obtener y son muy difíciles a nivel de empresas privadas llevarlas a cabo, pero hay que darle ese valor también. Y bueno, no me quiero extender mucho más, creo que después entramos en tema de debate. Pilar ha dicho una serie de cosas muy interesantes hoy, me ha gustado mucho tu presentación, Pilar. Y después también en las preguntas que han habido, creo que hay mucho también para contestar. Una ciudad, cuando hablamos de ciudades inteligentes y ciudades que van a estar al 70% de la población va a estar en esas ciudades el día de mañana, en el 2050, no hablamos de macrociudades, hablamos de ciudades como esta. Cada ciudad tiene su importancia, tiene su potencial y hay que saber explotarlo. No vamos a estar todos viviéndose en Madrid, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Pero sí hay un montón de ciudades donde
hay que mejorar la calidad de vida. El ciudadano se tiene que sentir feliz en su ciudad. Y da igual si es un pueblo, o es una ciudad, o es una macro ciudad. Tiene que tener sus servicios y tiene que estar contento. No me extiendo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. A continuación, Guillermo Santamaría, ingeniero de telecomunicaciones, responsable de Administraciones Públicas de Telefónica, nos hace su visión. Gracias, Antonio. En primer lugar, gracias, Antonio. Dar las gracias por contar con Telefónica en esta mesa y disculpar al director territorial de Telefónica en Extremadura, Miguel Ángel Pérez Polo, que por motivos de agenda de última hora no ha podido asistir. Y bueno, voy a intentar trasladar la visión que tenemos desde Telefónica en todo esto de las Smart Cities. Yo soy un convencido de que la tecnología nos puede hacer la vida más fácil frente a lo que se ha dicho aquí. La tecnología es verdad que es un medio que se pone al servicio de otros fines y, bueno, depende de los fines a los que se ponga. Muchas veces, por culpa de las propias empresas, nos hace la vida más complicada, pero yo creo que nos la puede hacer más fácil. Y, bueno, yo creo que desde Telefónica, de un tiempo a esta parte, se viene teniendo esto en cuenta. Antes se diseñaban los servicios pues de otra manera. Ahora ya se ha puesto al cliente o al ciudadano en el centro del diseño de servicios. Y un ejemplo, por ejemplo, por dar una pincelada, son los servicios de fusión que sacamos. O sea, sale un servicio que está diseñado para una persona que necesita un teléfono fijo, un teléfono móvil y una conexión a Internet, cuando antes teníamos que contratar 3 cosas, ¿vale? Entonces es simplemente una pincelada. En el tema de Smart Cities, yo creo que aquí hay una oportunidad que nos brinda la tecnología para que se hagan las cosas de otra manera y todo el mundo se beneficie, siempre y cuando los fines que se persigan sean los adecuados. Es decir, yo creo que si se hacen las cosas bien, tanto ciudadanos como administración como empresas se pueden beneficiar, se puede generar empleo. Es cierto que también se puede destruir, como se ha nombrado, pero ya es una cuestión de cómo se planteen las cosas. Otra pincelada de cómo la tecnología nos puede hacer ver las cosas de una manera más simple es cómo se ve una Smart City desde el punto de vista de la infraestructura que la soporta. Al final, en una Smart City hay que montar sensores por toda la ciudad. Por ejemplo, en el Smart Santander hemos montado 20.000 sensores. Hay que centralizar las señales que generan esos sensores en una plataforma única y centralizada, para lo cual hace falta una buena conectividad. Hay que tratar la información que se está recopilando en esa plataforma y, en definitiva, con la información que se infiere se gestiona la ciudad. Y se gestiona la ciudad de una manera completamente diferente a como se ha venido haciendo hasta ahora, porque se tiene más información para tomar esas decisiones. ¿Cuál es el papel de las operadoras aquí? Bueno, pues desde tener una buena conectividad hasta, sobre todo, otra cosa que nos ha comentado, creo de las pocas que nos han comentado, porque la verdad es que con la ponencia de Pilar, que ha sido, a mí me ha encantado también, nos ha quedado poco que aportar a los demás, pero nos ha comentado que hay que estandarizar los interfaces para luego tratar esa información, para que los emprendedores puedan, a partir de esa información, generar más inteligencia. Yo, en este sentido, creo que en España tenemos una ventaja competitiva, y es que somos de los países que tienen más smartphone, y en Extremadura en particular creo que dentro de España tenemos otra ventaja, y es que tenemos una de las mejores coberturas móviles de España, a pesar de lo que se publicó hace algunas semanas por un error de la CMT. Estamos en Badajoz casi en el 98% de cobertura y en Cáceres en el 96,2%. Y es de las regiones donde antes se ha empezado a montar fibra hasta el hogar, FTTH, en Cáceres, Plasencia, Badajoz y Mérida, y donde más se está invirtiendo en este sentido, ¿vale? Entonces, bueno, como se ha comentado antes, los ciudadanos están más satisfechos con los servicios que se le prestan de manera digital. En general, el 79% de los ciudadanos que los reciben están más satisfechos que con los presenciales. ¿Qué gana el ciudadano en todo esto? Pues gana que se le prestan mejores servicios y que se siente más partícipe de su ciudad, y además que se genera multitud de ocasiones o de posibilidades de generación de empleo, como ahora veremos. El ayuntamiento, en teoría, reduce el gasto público, gestiona mejor los servicios y tiene más datos para tomar decisiones, y el tejido empresarial local tiene más oportunidades de negocio, porque se está generando un ecosistema en el que básicamente desde Telefónica vemos 2 grandes oportunidades que también se han comentado: el desarrollo de aplicaciones para terminales móviles y el tratamiento de los datos dentro de Big Data.
¿vale? En este sentido, en Telefónica, se ha comentado también por parte de Pilar, tenemos un programa lanzadera de desarrolladores locales que es Guaira a nivel mundial. Simplemente dar una pincelada. Guaira en España desde 2012 ha capturado 6,1 millones de euros de inversión, más de 1.000 millones de pesetas de inversión en las startups que ha generado. ¿Vale? Este es un asunto que queremos tratar con el Gobierno extremeño y que hablaremos, lógicamente, porque queremos que venga actividad de Guaira a Extremadura. Tenemos otras becas, las becas Talentum, que al final son becas de un año a universitarios y luego le permitimos o capturarlo en nuestra empresa o ayudarle a generar una startup. Y, en definitiva, pues tenemos una visión positiva de las Smart Cities. Es una cuestión de para qué fines se ponga al uso la tecnología. Como último apunte, decir que desde luego hace falta un impulso en la inversión privada y hace falta también un impulso en las administraciones y sobre todo un planteamiento a largo plazo. No se puede intentar cambiar la manera de gestionar una ciudad en breves espacios de tiempo. Nada más, gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y para terminar esta primera ronda, en la que, si decía antes Pedro Escobar que eran desobedientes o no se atenían a los tiempos, tampoco nos hemos atenido aquí lo privado a los tiempos de la primera ronda, pero vamos a acabar una primera ronda y vamos a dar paso a la intervención del público o a preguntas del público y después retomaríamos los otros temas. Alicia Ruiz de Castro es letrada de la Junta de Extremadura en excedencia y es socia en este momento del Departamento de Derecho Administrativo del área sur de Garrigues, y que obviamente dentro de todos los temas de Smart City los aspectos jurídicos cobran una grandísima importancia para facilitar esta cooperación público-privada. Alicia. Perdón. Es un aspecto absolutamente fundamental y es lo que nos ha llevado en Garrigues a crear precisamente un grupo específico de Smart City, porque entendemos que todos los proyectos de Smart City y todas las iniciativas que se están poniendo en marcha, algunas más ambiciosas y que es, digamos, el horizonte al que hay que mirar de esta plataforma inteligente a la que acaba de aludir el representante de Telefónica, donde se procesen todos los datos obtenidos a través de los sensores colocados. En fases previas se están implantando proyectos de Smart City que pueden ser mucho más sectoriales y mucho más simples. Y todos ellos plantean una problemática jurídica en función de la envergadura del proyecto más simple y que precisa una solución jurídica mucho más sencilla o una mucho más sofisticada. A título de ejemplo, la experiencia de algún proyecto piloto que se ha puesto en alguna ciudad se ha podido solventar jurídicamente estableciendo o firmando un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de turno, porque generalmente todo este tipo de proyectos yo entiendo que es de carácter eminentemente local, con independencia del apoyo y de la promoción que puedan recibir del correspondiente gobierno regional, y en otras ocasiones la solución jurídica pasa pues por el cumplimiento o la vigilancia de que en los pliegos se exija a los licitadores la implementación de soluciones tecnológicas para, por ejemplo, establecer sensores en los típicos contratos de recogida de residuos, sensores en los distintos contenedores que canalicen toda la información de cuándo están llenos y cuándo será necesario que pasen por allí los camiones de la basura a la hora de, con el consiguiente ahorro pues de no tenerse que desplazar sistemáticamente y con todas las mejoras medioambientales que ello supone. Pero lo cierto es que hay muchos tipos de aspectos y de flecos jurídicos que se tocan o que plantean este tipo de proyectos. Son, en primer lugar, el tema de la fórmula de contratación que es necesario implementar y que las fórmulas más sofisticadas pues requerirán la aplicación ya osada y decidida de una fórmula que se estableció en la Ley de Contratos del Sector Público, que es el modelo o el contrato de colaboración público-privada con la apertura de un diálogo competitivo,
y una categoría contractual bastante compleja que excede de esta mesa el contarla. También plantea problemas a los que han aludido uno de los representantes de la otra mesa, que es todo la problemática de la posible protección de datos o de vulneración del derecho a la intimidad. También plantea problemas jurídicos interesantes en cuanto a su financiabilidad y la financiación a través de fondos europeos. Problemas de derecho patrimonial en cuanto va a ser necesario la utilización de los espacios y de las vías públicas del ayuntamiento, por hacer simplemente una cita no exhaustiva de las ramas del derecho que se tocan. Con esto simplemente ponen de manifiesto, y es bastante elocuente en cuanto a la problemática jurídica y la necesidad, por tanto, de que en todos estos proyectos de Smart City se tenga en cuenta la pata jurídica para que, sea cual sea la fórmula que se implante, resulte lo más sólido posible, para que tampoco haya duda de cómo las administraciones han contratado a las empresas tecnológicas correspondientes y el contrato, por tanto, esté completamente libre de cualquier sombra de sospecha de cómo se ha producido la adjudicación, que también entronca, bueno, pues con todos los problemas que actualmente hay de corrupción en el tema de la transparencia en la utilización de fondos públicos. Nada más, yo creo que yo sí me ceñí a los 2 minutos. Muchísimas gracias. Es mi descargo y es mucho. Obviamente, temas tan complejos tratados con esta metodología tuitera, pues obviamente nos abre casi más preguntas que respuestas, ¿no? Cosa que es fenomenal en un proceso. Entonces, si os parece, y alguien quiere plantear alguna duda, alguna pregunta a la mesa, y si no, continuamos con los temas que teníamos previsto. ¿Alguna pregunta, duda o reflexión? Sí. Un momento, por favor, porque como están retransmitiendo, aunque aquí se oye, pero... Gracias, Antonio. Es que lo acaba de comentar con el tema jurídico. Y, o sea, habría varias cosas. Una de ellas que digamos, me ha venido por una reflexión que ha hecho Guillermo, creo que es de Telefónica, que ha dicho si la ciudad es inteligente enfocada hacia el ciudadano o hacia el cliente. Yo creo que por ahí va un poco en cómo se desarrolla cada una de las actividades. Y entonces, hilándolo con lo que acaba de decir Pilar, desde el plano de vista jurídico, lo mide la pata jurídica desde el punto de vista de la transparencia de los contratos. A mí me ha impactado cómo la presentación de Pilar, perdón, la presentación de la vía que han recuperado los ciudadanos, esa vía que lo han hecho peatonal, cómo la han gestionado. Y voy más que quizás sea el plano jurídico de cómo facilita al ciudadano para que esa gestión la puedan realizar y gestionar los ciudadanos. Bueno, la gestión, a los ejemplos que ha aludido Pilar, si no lo entiendo, son proyectos que encajan dentro de la multitud de categorías de iniciativas en Smart City, pero la problemática jurídica que puede plantear esa será mucho menor. Me imagino que se ha podido conceder, entiendo, sin conocer el caso concreto, pero el ayuntamiento, los vecinos habrán podido constituir en una asociación, por tanto sin ánimo de lucro, lo cual resta muchos recelos en el tema de la contratación, y esa asociación se le habrá concedido una concesión del espacio correspondiente como una concesión de manial, y a partir de ahí ya la regulación es el cumplimiento de las condiciones que se hayan establecido en la concesión correspondiente y los compromisos que asuma la correspondiente asociación para la gestión. Y cualquier incumplimiento, pues me imagino que determinará una revocación o caducidad de la concesión. Es una iniciativa en Smart City, digamos que no, planteando una problemática jurídica, la solución es, primero, es de derecho privado y es bastante, a mi juicio y a bote pronto y sin conocer los detalles del caso, mucho más sencilla de la que puede plantear la articulación jurídica o la fórmula jurídica de contratación de esa plataforma interoperable con conectividad donde vuelque la información, todos los sensores colocados en los distintos, en las distintas infraestructuras de servicios públicos para que den información, que ahí, a mi juicio, sí que plantea problemas de derecho público muy interesantes en cuanto a la fórmula contractual, que sería también a bote pronto la colaboración público-privada a través del diálogo competitivo,
Y también podría plantear problemas de normativa antitrust o de acuerdos anticompetencia, que también está examinado por la Comunidad Europea, porque al ser plataformas interoperables y tal, pues obliga muchas veces a que las empresas se pongan de acuerdo. Entonces, es otro de los problemas jurídicos que se puede suscitar. Más allá, después hay que conocer el proyecto para saber qué fórmula habría que darle. Pero vamos, es como lo veo. Muchas gracias. Otra pregunta. Aquí, Antonio. Bueno, buenas tardes ya. ¿Ahora? Sí. Buenas tardes. Que hemos visto antes ejemplos de cómo, digamos, toda la administración está avanzando, como ha comentado Pilar, ¿verdad?, hacia portales de datos abiertos y cómo está implementando todas estas medidas, ¿no? Y cuando hablamos aquí de ciudadanos claves, ¿no?, buscamos también cómo involucrar al ciudadano. Y de hecho la administración parece que está avanzando en eso, ¿no? Pero empresas como la que estáis aquí presentes, ¿no?, empresas multinacionales, tienen muchas veces casi más información que lo que tiene una administración. Entonces mi pregunta es muy directa y es para el ámbito empresarial. ¿En qué medida se está avanzando en el ámbito de la transparencia y de los portales abiertos para poner a disposición de los ciudadanos, de una ciudadanía también participativa, ¿no? Hemos dicho que con nueva estrategia, ¿no?, lo que Alejandro denomina también innovación social, ¿no? Se crean proyectos, se crea empleo y se da respuesta a muchos problemas sociales. Hay una parte de información que está en la administración y otra que está en la empresa, ¿no? ¿Qué iniciativas se están poniendo en marcha o si piensan quizás a lo mejor trabajar este tema dentro de las empresas? Gracias. Bueno, yo teniendo bastante poco conocimiento en este sentido, pero lo que sí sé es que nosotros, por ejemplo, como todas las empresas que estamos aquí, tenemos que cumplir la ley de protección de datos. Entonces nosotros no creo que podamos poner los datos que tenemos de nuestros clientes a disposición de los ciudadanos. No sé si llegando a acuerdos con las administraciones o de alguna otra manera, no lo sé, pero... Sí, en ese sentido estoy de acuerdo con mi compañero de Telefónica. Las administraciones están empezando a abrir los datos, pero no son todos los datos. Hay muchísima información que a día de hoy hay que estudiar si se puede presentar o no, después cómo tratarlas y después cómo volcarlas al ciudadano otra vez de forma enriquecida. No es una tarea trivial, pero sí se está avanzando en ese sentido. Todo el tema de transparencia, todo el tema de información que tienen, hay empresas que tienen mucha información, está claro, las administraciones también tienen mucha información y hay que cruzar esa información y volcar la que realmente sea de valor añadido para el ciudadano, para las empresas y obviamente para la administración. No es trivial, no es tarea fácil. Depende a qué tipo de datos te refieras. Yo, por ejemplo, te puedo decir que nosotros tenemos datos de las actividades que realizamos. Es decir, sabemos si la crisis es más gorda o menos gorda en función de las toneladas de basura que se recogen. Ha disminuido muchísimo la basura que recogemos. Por tanto, entendemos que la gente consume menos o que consume de manera más responsable. Te puedo decir, por ejemplo, que en los descansos de los partidos de fútbol aumenta considerablemente el consumo del agua, porque toda la gente va al baño, cosas por el estilo. O te podría decir el tipo de residuos que llegan a las depuradoras en función de los hábitos que las personas hacen los fines de semana. Pero no sé si estaría bien decirlo aquí. Entonces, en ese sentido, hay datos que no son... hacerlos públicos no tendría ningún sentido y ese es un gran debate de las ciudades inteligentes. Sí, recogemos, tenemos, acumulamos muchos datos. ¿Para qué? ¿Qué hacer con ellos? Recientemente me contaba una responsable del Banco Bilbao Vizcaya, del BBVA, bueno, del actual BBVA, que ellos tienen unas informaciones muy exactas de Madrid, de una gran ciudad como Madrid, de dónde gasta la gente el dinero, dónde lo gasta y qué cantidades gasta por el seguimiento de las tarjetas de crédito, ¿no? ¿Cómo se pueden utilizar esos datos? Pues hay que tener cuidado con ello. Es un tema no resuelto todavía. Muchas gracias. Había una última... José María, querías...
Primeramente quería suscribir las palabras del señor Pulido en cuanto a que los políticos dan su discurso y se marchan y luego no nos dan la oportunidad de hablar con ellos. Por eso lo suscribo. Y otra cosa, algunos han vuelto ahora. Sí. No, habría que agradecerle al señor Escobar y a Pilar, que han sido las personas que han aguantado aquí todo el tiempo. Bueno, hecha esa reflexión, pues yo quería un poco también hacer una reflexión sobre un tema que quizás un poco que globalice a varias de las personas que están en la mesa. Y es ese acercamiento al ciudadano. Yo pienso que hay un tema que es la unificación en cuanto a los dispositivos que manejamos, los dispositivos electrónicos, llámese las tarjetas. Y en otras ciudades, de referencia, pues hay una única tarjeta para todos. Es decir, que el ciudadano tiene un DNI o una tarjeta, ahí tiene sus datos de la policía, los datos que tiene el DNI, le vale también como tarjeta sanitaria, le vale incluso como tarjeta para el banco, le vale para alquilar la bicicleta, y no aquí, quizás en España, adolecemos de ese tipo de sistemas que quizás serían que contribuirían bastante a hacer quizás el acercamiento ese que estamos planteando a una ciudad más inteligente. No sé si eso tiene alguna repercusión jurídica, si eso jurídicamente es factible hacerlo, no sé si tecnológicamente, pues creo que sí, eso ahí puedo opinar que sí, y que no sé qué impedimentos hay para que iniciativas de ese tipo no se lleven a cabo por parte del Gobierno, en este caso, que sería el único que podía con una iniciativa de este tipo. Gracias. Sí, es que ya tenemos que terminar. Entonces, yo creo que más que una pregunta ha sido una contribución, una reflexión interesante, y ya casi, insistiendo a lo mejor o abusando de la palabra tuitero, casi en plan de Twitter, las claves de participación, si podéis, para conseguir esta participación o esta cooperación público-privada, ha sido una última ronda brevísima y damos por finalizada a la mesa. Hablar. Perdón, hablar y escuchar. Claves para fomentar la participación y la cooperación. Yo creo que las claves para la participación público-privada es que realmente se lleve a cabo, es decir, que la Administración juegue su papel, que deje que las empresas juguemos el nuestro y que ambos pensemos en el ciudadano. Gracias. Me han robado todas las palabras mis compañeros. Es que es eso, es escuchar, hablar y principalmente escuchar. Yo creo que hay que escuchar muchísimo. Y después hacer propuestas de interés que puedan llevar a cabo las administraciones. Es muy complicado el momento que estamos viviendo, pero es la única forma que tenemos ahora. Vale, yo suscribo lo que han dicho mis compañeros de mesa, únicamente por aportar algo diferente. Yo creo que es importante echar a andar, porque esto es una espiral, y empezar con pequeños proyectos, pequeñas iniciativas en el marco de las Smart Cities y arrancar. Y poquito a poco, y no perder nunca de vista al ciudadano, ¿no? Que los servicios sean útiles para el ciudadano. Gracias. Alicia. Y también parafraseo algo que ha dicho Pilar en su ponencia en relación con que para que esa colaboración público-privada se materialice, muchas veces es necesario que la Administración no se ciña a la letra de una ley que está pensada para otro tipo de bienes mucho más tangibles y que, por tanto, ponga en marcha fórmulas de contratación que son más sofisticadas, pero que sí, esta es un traje para armar y que hay que ser audaz para aplicarlo. Muy bien. Sí, Perdón, quería comentar una cosa más que dijo Pilar, sí, muy brevemente, que dijo Pilar y creo que tiene toda la razón. Hay un cambio de modelo y de cultura que hay que llevar a cabo. Eso es lo que más nos está costando a todos, creo yo. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos por las reflexiones, muchas gracias al público que ha intervenido, a Pilar esta mañana, que me ha encantado las reflexiones que ha hecho. Y desde luego quiero agradecer a MB3 y a Garrigue por haber tenido esta iniciativa y a la Asamblea de Extremadura por haberlo acogido. Y ahora vamos a dar ya paso a la clausura del acto. Gracias.